Hola, buenas tardes, bendiciones. Eh, Aquí estamos un lunes más en el programa Tiempos Peligrosos desde la Casa de Dios y Puerta del Cielo, Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, Iglesia Cristiana, Casa de Dios y Puerta del Cielo, de Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Los bendecimos, los saludamos desde aquí, les mandamos un abrazo muy fuerte y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite un día más estar aquí para entregar la palabra, para entregar aquello que el Padre ha puesto en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Bueno, empiezo saludando ya aquí a la hermana Silvia. Silvia, la bendigo, buenas tardes. Berito, también creo que la veo aquí. Así que Carlita, bendiciones, amadas, la bendigo. Saluden por aquí para que yo vea quiénes son. La pastora Ana María también creo que la veo ahí, pero no me salen los saludos aquí en la pantalla, no me salen. Así que, bueno, espero que se escuche bien. Si me pueden, por favor, me pueden decir si se escucha bien, si va todo bien. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir poniendo las cosas en orden aquí. Saltamos un anuncio como tenemos la música puesta, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿no? Bueno, pues ayer estuvimos hablando de lo importante que era conocer a Dios correctamente, como Él es, ¿verdad? También dijimos y volvemos a reiterar que nunca vamos a terminar de conocer a Dios y aún así conocemos un poquito de Él, ¿no? Pero hay unas características generales, digamos genéricas, que sí podemos conocer de Dios, sobre todo aquellas que nos ha explicado, nos ha mostrado el Hijo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados, realmente es importante conocer a Dios, porque así cuando Él haga o permita ciertas cosas alrededor de nuestra vida o en nuestra propia vida, no nos sorprenderá tanto, ¿no? También, no sé por qué, yo comentaba ayer domingo, comentaba que tenemos unos estereotipos mentales que nos han enseñado, que nos han, digamos, inculcado desde pequeños, que son erróneos sobre Dios, son erróneos. Entonces, claro, la humanidad, nosotros como parte de ella, hemos aprendido a conocer a Dios de una manera errónea en muchos aspectos, ¿no? No en todos, ¿verdad? Y, y hay también mucha confusión, hay muchas ideas personales, visiones personales, ¿no? Mire, amado y amada, llevo muchos años en el Señor y le puedo garantizar que cada día sé, cada día me doy cuenta de que sé menos todavía. Yo creía que sabía más, pero es tan grande Dios, es tan inmenso, que uno se da cuenta lo poco que todavía sabe sobre Dios, ¿no? Pero hay una cosa que sí tenemos que tener clara, es que Dios es Padre y hay que conocerlo como un Padre, porque nos han dado una idea de algo lejano, ¿no? Casi pagano, de creer en un Dios, en algo que está ahí lejos, que no sabemos la forma que tiene, que no sabemos, que no lo hemos visto nunca, que no lo hemos escuchado, porque hay gente en el Antiguo Testamento, en los principios de la creación de la tierra, que, por ejemplo, Adán y Eva paseaban, Dios paseaba, el Padre paseaba con ellos en el jardín. Imagínense si estaban en la presencia de Dios, no solo estaban, es que lo veían, estaban con Él, hablaban con Él. No sé de qué manera, pero sí, bíblicamente es lo que dice la palabra, ¿no? Y luego, pues, nos han enseñado también, nos viene una idea negativa de los dioses paganos también, de que, fíjese que los dioses paganos suelen ser vengadores, suelen ser duros con la gente, ¿no? Sobre todo lo que hemos escuchado en la mitología griega, los dioses romanos,
incluso dioses digamos, de las culturas de Sudamérica, ¿no? Que había dioses que les exigían, bueno, según ellos, ¿no? Yo creo que esos dioses no existen, porque solamente existe un dios, pero esos demonios que han estado operando en las vidas de esas personas, engañándolas, le han dado una visión de Dios muy negativa, muy dura, ¿no? Como que Dios exigía sacrificios humanos, sacrificios jamás, o sea, jamás Dios, nuestro Dios amoroso puede permitir eso, ¿no? O sea, no, Dios nunca, jamás, nuestro Padre Dios, en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, sí había sacrificios de animales que ellos pagaban, siendo inocentes, pagaban por la culpa del ser humano. Ellos pagaban, ¿verdad? Pero eran animales, ¿verdad? No tiene nada que ver. No quiere decir que nos guste ver morir a los animales, pero Dios en su justicia, tenemos que entender la justicia de Dios. Dios cuando alguien hace algo lo tiene que pagar, o si no lo paga la persona lo tiene que pagar alguien. Alguien tiene que pagar lo que se ha roto, alguien tiene que pagar el daño, no como lo que vemos ahora en el mundo, donde la gente comete grandes crímenes, ¿no? Y no les cuesta nada, les cuesta baratísimo cometer crímenes y hacer de todo, ¿no? Entonces, Dios no es así. Dios no es así como es natural, no hay ni que decirlo, vamos, sobra decirlo, ¿no? La justicia de Dios es tan diferente a la justicia del hombre, ¿no? Pues esos dioses que adoraban esas civilizaciones orientales, americanas, también en Europa, oiga, aquí también los hubo, en el este, en el oeste, en todas partes, ¿no? Norte, la zona de los países nórdicos también había dioses, ¿no? Bueno, decían ellos que había dioses, porque en verdad en el mundo espiritual está el reino de Dios, está el cielo, ¿verdad? El reino celestial de Dios con sus ángeles, y luego en una zona intermedia entre la tierra y el cielo, no están en el cielo, pero es un mundo espiritual invisible para nosotros, está Satanás, el diablo, que se rebeló contra Dios y quedó ahí, digamos, ahí en esa zona, ¿verdad? Donde él tiene acceso a ir al trono de Dios, como vimos en la historia en Job, ¿verdad? Job capítulo 1. Y vimos ahí como el diablo se presentaba como un hijo más de Dios a acusar a Job y a acusar a los hombres y a los santos, que es una de sus labores diabólicas, ¿no? Es la de acusar a los santos. Por eso le llaman el acusador de los santos, ¿no? El diablo Satanás, el adversario de Dios, el que se rebeló contra Dios. Entonces, amados, nos han dado una idea de Dios, ¿no? Equivocada, porque en cierta forma eso ha influenciado en las personas, aunque no hayan sido creyentes de esos dioses, pero la cultura mismo te va llevando y te va metiendo, inoculando poco a poco, porque las cosas entran poco a poco, no entran de un día para otro, es una cuestión de años, de siglos, ¿no? Que eso va calando, y finalmente pues se hace ya, digamos, de una manera, se hace como una religión, se hace como algo normal, como algo verdaderamente que es parte de la cultura ya, ¿no? Y luego también con el cristianismo ha pasado también algo semejante, parecido, ¿no? En donde vemos que dista mucho la iglesia de hoy en día a lo que era la iglesia de los primeros tiempos de la primera iglesia, ¿verdad? Hay mucha diferencia, mucha. Entonces, bueno, algunos dicen, es que nosotros venimos de la iglesia. Bueno, es que todos venimos de la iglesia, todos venimos de ahí, pero si uno se fija, y no estoy criticando a una iglesia en concreto, estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia del Señor en general, ¿no? Es verdad que unos adoran ídolos y otros no, pero en definitiva los problemas de religiosidad, de santurronería,
injusticia, de desconocimiento de lo que es Dios, está en todas, amados. Jamás debemos de pensar que somos mejores que otros, nunca debemos de pensar eso. ¿Sabe? Debemos de decir y creer que por la misericordia de Dios, estamos aquí, por la misericordia de Dios, nos hemos salvado, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Así que no podemos nunca pensar que es una cuestión de que nosotros lo hemos currado, trabajado, como dicen aquí, ¿no? Sino que Dios nos lo ha regalado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que todas estas culturas de las cuales todos hemos sido impregnados, ¿no? Tanto aquí en Europa como en el este, como en la parte de América, Norteamérica, Sudamérica, el norte de Europa, países nórdicos, África. Bueno, todas las culturas tienen sus dioses, ¿no? Han tenido al menos sus dioses. Luego ha venido la religión más poderosa que ha habido, ¿no? De todas las que ha habido hasta ahora, porque es la verdadera, es la que viene de Dios, ha sido la religión, todas las culturas que vienen que son judeocristianas, ¿no? Que vienen como todas las religiones que salieron de Jerusalén, ¿verdad? Como por ejemplo los judíos, ¿verdad? El judaísmo, que proviene del Antiguo Testamento, y que en su día fue la religión del momento, ¿no? Con los 10 mandamientos, con todo lo que Dios entregó. Pero luego vino Jesucristo, vino el Nuevo Testamento, vino el nuevo tiempo, ¿no? El nuevo tiempo de Dios, donde se manifestó el Hijo de Dios, el Verbo, ¿no? Se hizo carne, vino a la tierra y nos enseñó, digamos que cuando ya vino Cristo, digamos que vino ya lo definitivo, porque hasta entonces había habido profetas, ¿no? Que hablaban de Jehová, que hablaban de Dios, de Jehová de los ejércitos, ¿no? De Yahvé, Yahweh, como dicen los judíos, los judíos masónicos, los masónicos no, mesiánicos, por favor, perdón, los mesiánicos, también los hay, pero bueno, ellos digamos que en su momento no conocían otra cosa, pero les viene el Mesías, y como ellos tenían una idea fija, una idea en su cabeza, en su cerebro, cuadriculado, así, ¡pum! Tenían su idea, pues les costó tanto aceptar de que viniera alguien con una idea diferente, ¿no? No es que fuera diferente, es que era una actualización de los mandamientos de Dios. Nada más y nada menos que traída por la única persona en la historia de la humanidad que, siendo Dios, se hizo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo envía como la solución ya definitiva. Y además Él paga un precio. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Le dijo, eso está en Isaías, ¿verdad? Pero fue Jesús el que lo dijo, heme aquí. Porque el Padre decía, ¿cómo haremos? ¿Quién irá a salvar este mundo? ¿Cómo lo haremos? Entonces el Señor dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, pero el Padre le diría, pero mira que tendrás que pagar un precio muy alto, con tu vida incluso, tendrás que pagar tú por el pecado de todos ellos, sin haber cometido un solo pecado. Y el Señor dijo, yo voy. Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. Porque Él estaba allí en la presencia, no en la presencia, sentado al lado del Padre, a la derecha del Padre, ¿no? Y además tuvo el amor y la actitud tan maravillosa de hacerlo por amor, con gozo, ¿verdad? Sufriendo en la carne, sufriendo de todo tipo de vejaciones, de todo tipo de
de insultos, de maltratos, de torturas, de todo tipo de cosas, ¿no? De todo tipo de cosas feas que puede uno imaginar. Pagó el precio cuando él simplemente con que hubiera hecho así con un chasquido de dedos, los hubiera destruido a todos. Si él era Jesús. Jesús es Dios también. Jesús es el Verbo. Qué bonita esta palabra, ¿eh? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Es así, al revés. Tremendo eso, ¿eh? Entonces ese Verbo se hizo carne y vino aquí a la tierra. Era Dios mismo. Era el mismo Dios. Porque Dios, como comentábamos el otro día, Dios se repartió en tres. Se repartió en el Hijo, cogió la palabra y la convirtió en su Hijo, y cogió el Espíritu y lo convirtió en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, los tres estaban al principio. Si usted lee Génesis 1:1, ahí lo está diciendo, 1 y 2, donde está diciendo, en el principio eran los cielos y la tierra, ¿no? Y Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿no? Y el Espíritu de Dios, con mayúscula, el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de la tierra que estaba vacía y desordenada, ¿no? Imagínense, ¿no? La obra maravillosa del Espíritu Santo. Y ahí estaba el Espíritu de Dios, porque dice en el Salmo 139, creo que es, corríjame si no, donde habla de que cuando Dios creaba, no, eso creo que está en el Proverbio 8, donde habla de la sabiduría, que es el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo, dice, cuando tú creabas la tierra, cuando tú creabas esto, cuando tú creabas, allí estaba yo en ese momento, ¿no? Entonces, maravillosa las tres personas de Dios. Dios se ha repartido en tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un equipo maravilloso, de donde la cabeza es de los tres es el Padre, ¿no? Luego está el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre trabaja en equipo con ellos, porque se ve claramente esa característica cuando estamos viendo los primeros versículos y capítulos de Génesis, donde dice, hagamos. Le está sugiriendo al equipo, hagamos. La idea viene de él es el creador. Él es el que tiene la primera idea, el primero en todo, ¿verdad? Y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en otro lugar también habla así, en segunda y tercera persona. Hagamos. Entonces, para que nosotros podamos conocer a Dios tal como es, tenemos que ver esos rasgos, ¿no? Nosotros solamente podemos conocer a Dios no lo podemos conocer más allá de lo que dice su palabra. Pero algunos aún así, ni tampoco así lo conocen. Porque ahí vemos claramente una característica de Dios, que es el trabajar en equipo. Con el Padre, el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Jesús lo envía. Conviene que yo me vaya para que os envíe. Para que yo le pida al Padre que os envíe el Espíritu Santo. Porque lo dice así también. Entonces, ahí vemos que cada uno tiene su misión. Por ejemplo, el Señor tuvo la misión de venir aquí a la tierra, de dar su vida, de entregarlo todo por la salvación de muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos algo tremendo, ¿no? Vemos como también el Espíritu Santo es enviado aquí a la tierra a los 50 días, ¿verdad? A los 50 días del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Fíjese que Jesús muere, resucita al tercer día, y luego a los 10 días aproximadamente, luego está 40 días resucitado en la tierra, 40 días, ¿verdad? Para ser exactos serían 40 más los 3 que estuvo haciendo otras labores
bajo la tierra, predicándole a los espíritus encarcelados. Al tercer día, pasaron 3 días después de su muerte, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Y 40 días estuvo el Señor presentándose a los apóstoles, comiendo, cenando con ellos, hablando con ellos, ayudándolos en la pesca, ayudándolos en todo y mostrándoles la verdad. Aparecía, desaparecía. Caminó con ellos, ¿verdad? Con aquellos 2 que iban para Emaús, esos 2 discípulos. Y 10 días más tarde de que él ascendió a los cielos, 10 días más tarde, a los 50 días, entonces vino el Espíritu Santo. Fue el advenimiento del Espíritu Santo a la tierra, de lo cual el Espíritu Santo tiene la misión de ordenar, ¿no? Ordenar la iglesia, está en todo lugar. Por eso el Señor me dijo, el Señor nos dijo, os conviene que yo me vaya para que así os pueda enviar el Espíritu Santo. Así que cada uno de los 3 tiene su misión acá en la tierra, ¿no? Y en el cielo, ¿no? Por tanto, ahí vemos algo maravilloso, que tenemos que conocer a Dios realmente como es. Porque hay gente, es que no sé, no entiendo a Dios, no sé por qué Dios permite, no sé por qué Dios esto. Pero esto no es solamente que lo dicen la gente en el mundo, la gente que no conoce a Dios, sino también lo dicen gente de la iglesia. Yo los he visto pasando pruebas grandes, de los cuales no entendían ciertas cosas que Dios había permitido, ¿no? Pastores Joaquín y María, los bendigo desde aquí, desde Sevilla. Un abrazo muy fuerte. Me alegro de que se hayan conectado y ganas tengo ya de que podamos volver a vernos y reunirnos y hacer cosas juntos. Cuando Dios quiera estaremos ahí. Así que, y podamos, ¿verdad? Cristian, el maestro, bendiciones. Un abrazo. Obed Márquez, también desde Argentina, lo bendigo, amado hermano. Pastores Joaquín y María, les quiero decir que le envíen un saludo muy grande a su familia, a sus hijos y a toda la iglesia de aquí de Sevilla. No crea que nos hemos olvidado de ustedes. Oramos por vosotros y oramos también por la iglesia, por la obra, porque, bueno, el Señor nos está enseñando, ¿no? Como creo que comentaba hoy el apóstol, que tenemos que orar. La oración es clave en el ministerio, la oración es clave en nuestra vida. La oración es una parte importante para que un ministerio pueda desarrollarse en excelencia y en bendición. Así que oremos unos por otros, amados, y tengamos tiempos de oración. Ustedes tienen allí la posibilidad de reunirse, ¿no? Con las otras iglesias. Nosotros ahora sí ya creo que están ya dejando ir a otros lugares, ¿no? Diferentes partes perimetrales de la región. Creo que sí, no estoy muy seguro. Pero bueno, qué alegría de verlos ahí. Los bendigo, amados. Les abrazo desde aquí. Estamos hablando para aquellos que se están... Floripondia de los mares, Dios la bendiga. Un abrazo, hermana, un abrazo, que Dios la bendiga mucho. Me alegro de verla ahí. Estamos hablando de conocer a Dios tal como es. Pero usted y yo podemos decir, pues que conocer a Dios es algo muy grande, muy difícil, efectivamente. Conocer a Dios nos llevará toda la eternidad para conocerlo y no terminaremos, creo, nunca de conocerlo. Pero sí podemos nosotros conocerlo a través de Cristo, conocerlo a través de la palabra. Porque sé de gente que a lo mejor llevan años leyendo la palabra, llevan años congregándose y todavía no conocen al Padre, ¿no? Siendo así que el Padre fue realmente mostró un amor tan grande por el mundo, ¿no? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo el mundo, todo aquel que lo conociera y se entregara a Él, fuera salvado, ¿no? Entonces a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ver las características mismas de Dios, que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo. O sea, lo más duro que puede haber para un padre es hacer lo que hizo Dios, dar a su Hijo, a lo máximo, a su Hijo, a su único Hijo, porque solamente tenía uno, ¿verdad? Y luego Abraham pasó por esa prueba. Si Abraham no hubiera conocido a Dios en muchos aspectos, y en este concretamente, no sé cómo Abraham
podría haber superado esa prueba tan grande que le vino, porque se le pidió su unigénito también. Solo tenía uno. Tenía otro hijo, pero era el hijo de la esclava, no era el hijo de la promesa. Así que tremendo, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros podamos conocer a Dios tal como es, para que... ¿quién nos muestra? Comentábamos al principio de que tenemos toda una resaca que venimos trayendo del mundo, que nos han ido inoculando a través de las culturas, cada uno en su país, en su lugar, nos ha ido inoculando ideas falsas sobre Dios, ¿no? De siempre dioses lejanos, dioses que pedían sacrificios humanos, dioses que eran caprichosos, que eran duros, que eran injustos, ¿verdad? Pero que la gente los adoraba porque era lo que le enseñaron desde pequeñito, ¿no? Solamente había un pueblo en el mundo que adoraba al verdadero Dios, que era el pueblo de Israel, ¿no? El único Dios que existe. Los demás son todos demonios y invenciones del hombre, que se presentan incluso a veces a las personas y los engañan como ángeles de luz y todo eso, ¿no? Pero traíamos eso en la mochila, ¿no? Toda esa influencia, todas esas ideas equivocadas. Y entonces ahora llegamos al cristianismo, ¿no? Al cristianismo, que es, digamos, la oportunidad más maravillosa que ha tenido nunca la humanidad para salvarse, en la cual, en esta oportunidad, en este tiempo, desde que Jesús vino hacia adelante, hacia ahora, en estos 2 días de la tierra, son 1000 años para el hombre y 2 días para Dios. En estos 2 días de Dios nos ha llegado esta oportunidad maravillosa, este privilegio de poder conocer al Hijo de Dios y conocer cómo es Dios, porque realmente Cristo es el que nos muestra cómo es el Padre. Jamás nadie antes nos habría hablado de Dios como un Padre. Era Jehová de los ejércitos, era Yahvé, era Yah, era el Dios, el Todopoderoso, pero Jesús nos enseña, nos muestra, nos da ejemplo en su propia vida, pero nos enseña cómo era Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Un Padre. Por eso cuando ahí en la oración maravillosa nos dice, cuando oréis, orad de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, y luego si nos vamos a los capítulos, sobre todo en Juan, ¿no? Donde el Evangelio de Juan, donde habla de su Padre tanto, ¿no? Nos enseña cómo es Dios. Entonces hasta ahí tenemos unas características muy importantes. Yo creo que con esas características nos debería bastar, porque son maravillosas las cosas que nos muestra el Señor Jesús en la palabra sobre su Padre, ¿no? Vamos a leer aquí algo de la palabra del Señor, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Nos quedan unos 22 minutos. No quiero que se me vaya el tiempo sin leer una palabra que traía, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y aquí dice, terminando, vamos a empezar por el 16, ¿verdad? Versículo 16, donde dice, para entrar en un contexto, dice, no me elegisteis vosotros a mí. O sea que la elección fue de él, ¿verdad? Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre, aquí habla del Padre, ¿verdad? En mi nombre, eso sí, tiene que ser en el nombre de Jesús. Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, que donde el Señor Jesús, Él no dice que oremos a Él, mire qué humildad. Él dice que se lo pidamos al Padre, cualquier cosa, pero en su nombre. O sea, maravilloso, porque así lo estableció el Padre. Todo aquel que quiera venir a mí tiene que venir a través de mi Hijo Jesucristo. Por eso dicen Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie vendrá al Padre sino por mí. Vendrá, dice, no irá, vendrá, porque claro, Él también es Dios.
pero Él es la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí algo maravilloso, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué vería el Señor en nosotros cuando nos eligió? Empezando por los apóstoles, que fueron los primeros que eligió, los 12 primeros. Luego llegó a haber hasta unos 500 discípulos aproximadamente, había muchos. Y bueno, y hoy en día, estos siglos atrás, estos 20 siglos, ¿no?, que han pasado, donde el Señor ha ido eligiendo gente. ¿Pero por qué? Porque sabemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo no es un Dios, ¿cómo le diría yo? Favoritista, ¿no? O injusto, como eran y son los dioses que algunos creen, ¿no? Esos dioses falsos que no existen, están en la mente de las personas. Son dioses injustos, dioses que hacen las cosas caprichosamente. Pero ¿qué vería el Señor? Porque el Señor no va a escoger ni va a elegir a uno y a otros los va a desechar, así por las buenas. Algo vería el Señor. Me quiero remontar un poquito más atrás. Está en otro capítulo que hoy no nos va a dar tiempo de llegar a entrar, pero quizás sigamos el próximo día, si Dios quiere, el jueves, 7 de la tarde. Quizá vayamos un poquito yendo hacia atrás, porque muchas veces no siempre, para encontrar las soluciones a los problemas hay que ir al origen de las cosas. Siempre al origen. En el origen está la solución. En el origen está la revelación. Por eso, amados, tenemos que conocer muy bien Génesis, porque allí en esos primeros capítulos hay tantas respuestas a la humanidad, pero la humanidad, digamos que vive a espaldas, ¿no?, totalmente de Dios, ¿no?, y algunas veces también el pueblo de Dios. Bendiciones, maestros Miguel y Betty de Argentina, de Mendoza. Los abrazo, los bendigo desde aquí y me alegra verles. Siempre están ustedes en las cosas del Señor, siempre ahí. Lo veo, coincido con ustedes en algunos otros programas y me alegra verles porque veo que son como maestros que son, aman mucho la palabra del Señor y las cosas y los negocios y los asuntos de Dios. Así que los bendigo esta tarde. Estábamos diciendo de que Dios nos eligió, ¿no? ¿Y por qué nos eligió? ¿Porque somos más buenos que otros? No nos eligió por eso. Yo creo que la cosa se remonta mucho más atrás, porque dice el Señor en algún lugar, que ya lo vamos a ver otro día, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, está diciendo de que nosotros fuimos enseñados por Dios, ya allí, antes de venir a la tierra. Entonces, ahí fue como yo, en mi pequeña mente pensante, he pensado que tal vez ahí ya hubo un filtro, una evaluación. Aquellos que prestaron atención, aquellos que se dejaron enseñar, allí por Dios, no tuvieron luego el problema aquí en la tierra, ni de encontrar a Cristo, no encontrarle, sino una vez que Cristo sale a nuestro encuentro, reconocerlo inmediatamente, ¿verdad? Y hay otras personas que les hablan y no hay manera. Y también ya digamos que traemos unas cosas aprendidas muy poderosas, muy tremendas, que aprendimos allí con el Padre. Entonces ya digamos que tenemos como cosas ya que el Padre nos enseñó allí, muy valiosas, muy poderosas, ¿verdad? Y eso realmente tal vez sea uno de los motivos por los cuales, esto lo digo yo, no lo dice la palabra, lo digo yo, por los cuales el Señor eligió a unos sí y a otros no. Eso sí, la salvación la entregó para todos, ¿verdad? Pero el escoger, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Y luego dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Muy importante el fruto, amados. Dar fruto, pero además fruto que permanezca. Aunque tengamos poco fruto, porque el Señor no dice, no nos pone, nos dice que llevemos fruto, ¿verdad? Que os he puesto para que llevéis fruto.
y no dice aquí si es mucho o es poco, pero que llevemos fruto y sobre todo, sea mucho o sea poco, que todo es válido delante del Señor, que sea un fruto, que permanezca. Porque dice para que, y no sé si esto tiene que ver con el pedirle a Dios, porque dice luego, y para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces dice seguidamente, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, quiere decir que tal vez el hacer que el fruto permanezca, la fidelidad, el trabajo, para hacer que el fruto que Dios nos entrega permanezca para Dios es muy importante, porque claro, es como que el fruto tiene que permanecer, amados. Si nosotros damos a luz hijos, hijos, hijos y no los cuidamos, se pierden. Tenemos que contenerlo, tenemos que orar y desesperadamente a Dios para que el fruto permanezca, para que ese fruto permanezca, para que no haya sido un trabajo en balde y para que esas personas puedan también en un momento dado no solamente salvarse, sino también llevar fruto. Pero este no es el tema de hoy. Dice en el 18, dice, y el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso sí, yo comentaba el otro día que el Señor no nos pide nada nunca que Él no haya pasado primero. Eso sí lo podemos tener claro. Otra característica de Jesús, o sea, de Dios también, que Él nos pide algo, cuando nos pide el Señor algo es porque Él lo ha pasado primero, es porque Él lo ha vivido antes que nosotros, ¿verdad? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea que estábamos aquí en la tierra, en el mundo, ¿verdad? Por eso el mundo os aborrece. Entonces, claro, no debemos nunca de asombrarnos si nos aborrecen. En algunas otras versiones dicen si nos odian, porque claro, el aborrecimiento en cierta forma es odio. Odiar es no amar algo, ¿no? Y si no se ama, se odia. Acordaos, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, si han guardado mi palabra, dice, bueno, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que es verdad que tenemos que amar la palabra del Señor y absorberla completamente en todo nuestro ser, pero es verdad también porque la palabra es lo primero, Jesús es el verbo, es la palabra, la suma de la palabra es la verdad nos hace libres, la palabra es viva y eficaz, la palabra es algo vivo y eficaz, dice, ¿no? Y es que es como una espada de doble filo. Entonces, pero es verdad también que la palabra que dan los siervos inspirados por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo, también la debemos de respetar. Y también deben de respetar la nuestra, porque es lo que dice aquí. Igual, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, ¿no? Por eso muchas veces cuando usted llega a un sitio, cuando usted conoce a alguien y ya usted le dice que es cristiano, ya está nombrando el nombre de Cristo, ¿verdad? Y ya algunas personas, el que es una oveja del Señor, escucha y a veces con embelesado, ¿no? Con la boca abierta, le encanta la palabra. Pero aquellos que no, el haberle dicho simplemente ya de que es cristiano, es como que ya no les gusta, porque dice, y esta palabra me ha llamado mucho la atención. Mire, cuando dice que más todo esto harán por causa de mi nombre, ¿no? Pero dice, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, aquí estamos hablando de este tema desde el domingo. Estamos hablando de conocer a Dios, ¿no? Realmente, ¿no?
conocer al Padre y conocerlo como es. ¿Y cómo es? Como dice Jesús y como dice la palabra. No como nos han dicho, no con la idea que nos han dado, un estereotipo, nos han ido inoculando desde nuestras familias, culturas, pero Jesús es el que nos da la idea correcta de quién es el Padre, ¿no? Entonces, si alguien tiene un problema en no conocer al Padre, tiene urgentemente que ponerse a orar y ir al Señor Jesús para que Él se lo muestre, para que Él le muestre al Padre, para que conozca al Padre. Por eso dice que aquellos que más todo estos harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me han enviado. Quiere decir que cuando estamos allá arriba todos, cuando fuimos creados como espíritus, ¿verdad? Por eso el Padre es el Padre de los espíritus, ¿no? Yo pienso que Dios no, Dios no intenta, Dios hace, ejecuta. Dios enseñó a todos igual. Unos prestaron atención y se interesaron en conocer a Dios, y otros no prestaron atención, no conocieron a Dios desde que eran ya espíritus, porque allí éramos todos espíritus, allí fuimos creados primero espíritus, ¿verdad? Y ya Dios nos dio una personalidad, nos creó como personas, ¿verdad? Mas luego nos entregó el alma y el cuerpo para completar esa creación, ¿verdad? Pero mire qué importante, ¿no? O sea que como no conocen a Dios, pero tuvieron la posibilidad de conocerlo y no lo conocieron, por eso perseguirán, por eso irán en contra, por eso se rebelarán. Imagínense si hablamos de Lucifer mismo. Bueno, nada menos que menudo personaje, ¿no? Lucifer, ahora llamado el diablo, Satanás, el adversario de Dios. Él estaba allí al lado del Padre, era un querubín. Dios mío, querubín protector. Y además era un querubín especial, que Dios había creado por otra parte. Allí al lado de Dios. Y no lo conoció él. Él no lo llegó a conocer, porque si él lo hubiera conocido de verdad, si él lo hubiera conocido, esto lo digo yo, esto no dice la palabra, lo digo yo. He llegado yo a esta conclusión con la ayuda del Señor. Si él lo hubiera conocido, él no se hubiera revelado. Pero él no lo llegó a conocer. Por eso alguna gente piensa mal de Dios. Lo ven que es duro, que hizo cosas en el Antiguo Testamento muy duras, sobre pueblos, sobre muertes, sobre niños, sobre esto, sobre lo otro. Dios es bueno. Dios, imagínense, 120 años estuvo predicándonos el mensaje. 120 años. No lo escucharon. Y hoy en día, 2000 años o 2 días de Dios, que lleva el mensaje de Cristo sobre la tierra, y mire todavía, aún su pueblo Israel, o una gran parte, o una parte, no sé cuánto será la parte, o la que sí o la que no, porque sabemos que hay una parte ya del pueblo de Israel, damos gracias a Dios, que ya son cristianos, ¿verdad? El pueblo de Israel, ya se han convertido, los llamados, que se llaman mesiánicos. Y luego hay una parte que no le acepta todavía con el Mesías, y ellos esperan un Mesías, ¿verdad? Porque ellos no dan por hecho de que ya el Mesías vino. Por tanto, imagínense, hoy, después de todo, y luego piensa la gente mal de Dios y critica a Dios y juzga a Dios, diciendo de que por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello. Mire, Dios no permite, Dios sí permite, pero Dios no tiene nada que ver con el pecado de este mundo, ni con el egoísmo, ni con la maldad, ni con las cosas horrendas que se están cometiendo en la humanidad. Y hoy más que nunca, porque hoy el pecado abunda, pero gracias a Dios que la gracia también sobreabunda, porque cuando el pecado abunda, dice la palabra, la gracia de Dios sobreabunda. Y hoy el pecado abunda, amados. Siempre ha habido pecado desde el principio, ¿verdad? Pero hoy hay algo muy fuerte. Hoy están ocurriendo cosas muy grandes. Se está queriendo imponer en el mundo una ideología o varias ideologías. Se está queriendo imponer el miedo. Se está queriendo imponer la ausencia de Dios. Se está queriendo romper el parámetro de la creación de Dios, que es el matrimonio de hombre y mujer, en el cual Dios nos da el mayor ejemplo como padre, ¿no?
Dios es el creador de la familia, digamos, el principio, el fundamento del reino de Dios. Donde va a haber padres, Él es el padre y nosotros somos los hijos. Somos una familia, la familia de la fe, dice la palabra del Señor, ¿no? Por tanto, fíjese la maldad que hay hoy en día, ¿no? Siempre ha habido maldad, pero hoy más. Hoy se están manifestando cosas en la tierra muy, muy fuertes, de donde, ¿para qué le voy a contar? Usted ya sabe de qué hablo. Lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Cómo la gente vive atemorizada, la gente como corderos al matadero van obedientes a todo lo que le dicen, y en cambio tienen problemas en obedecer a Dios. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Tienen problemas en obedecer a Dios y no tienen problemas en obedecer a hombres que, por otro lado, sabemos de su procedencia, sabemos por quién están instigados e inspirados. El que gobierna este mundo, el que le dijo a Jesús: mira, si postrado me adorares, te entregaré. ¿Ves todos estos reinos que te estoy mostrando? Te los entregaré yo, si postrado me adorares. Y entonces el Señor le contestó siempre con la palabra, porque Él mismo es la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, le dijo al diablo que solamente podía servir a Dios. Imagínense si se lo dijo al diablo el Señor. Imagínense, lo dice la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, es una palabra del Antiguo Testamento que citó el Señor Jesús. ¿Cuánto más nosotros que somos creyentes? No debemos de servir a dos señores, sino solamente a uno. Servir a Dios, y más hoy que nunca, porque el tiempo ya es corto. Queda poco tiempo, amado. El Apocalipsis ya, en una parte del Apocalipsis ya se ha cumplido y falta por cumplirse cosas todavía muy tremendas. Pero ya está en marcha todo el proceso del final de los tiempos, ¿no? Así que, amados, tenemos que conocer a Dios. Pero no solamente conocerlo porque Jesús quiere que lo conozcamos. Jesús nos muestra, nos presenta al Padre. Él es el único que nos puede hacer conocer al Padre tal como es el Padre. Un Dios de amor, un Dios paciente, clemente, misericordioso. Jamás podemos pensar mal de Dios. Y hay gente que piensa mal de Dios. Cuando uno ve la creación, cuando uno ve... Hoy paseaba yo por el campo, una vuelta que di, fui a pasear con la bicicleta y me gusta la bicicleta y hacer un poco de ejercicio viene muy bien, sobre todo a ciertas edades ya. Es bueno para mantenerse bien, para la gloria de Dios, para poder seguir sirviendo al Señor. Y uno ve las flores, uno ve el campo, ve las maravillas, ¿no? Hoy venía yo viendo las flores, de hecho eché varias fotos, a lo mejor las pongo en el grupo. Eché fotos de las flores y el Señor me el versículo que dice: mirar los lirios del campo, los lirios. Hay lirios silvestres, usted sabe. Usted sabe que el hombre manipula todas las cosas, ¿no? Pero hay flores que son silvestres, preciosas, que no ha manipulado el hombre, que están ahí desde la creación de Dios y siguen ahí. Yo hoy eché varias fotos de ellas. Me gustan las flores silvestres. Son preciosas y además unos colores originales, porque usted sabe que hoy en laboratorio hasta mezclan las flores, las alteran genéticamente y crean nuevas razas de flores, nuevas especies, de flores, y hacen de todo en los laboratorios, ¿verdad? Pero cuando yo miraba hoy esas flores, me venía la palabra: ni aun Salomón, en toda su esplendor, se vistió como una de ellas. Maravilloso. La creación de Dios. ¡Qué colores! ¡Qué impresionante! Los colores tan nítidos, tan perfectos, tan bonitos. La cantidad de animales, insectos, plantas, pájaros, las nubes del cielo, el cielo mismo. Es tan maravilloso, es tan bonito, ¿no? Lo que Dios ha creado, ¿no? Que uno se emociona de verlo. Ese es nuestro Padre. Así que, viendo esas cosas, maravillándote, pensando en Él, eso ayuda a conocer a Dios. La palabra también, pero también observar la creación, porque lo dice en Romanos, que observando la creación podemos ver y entender más a Dios, ¿no? Podemos ver las cosas tan maravillosas que Él ha creado.
Y si Él ha creado esas cosas tan maravillosas, eso nos puede ayudar a entender que cuán grande y maravilloso es Él, ¿no? Las cosas que ha hecho, que todo eso haya salido de su mente, de la mente y del corazón de Dios. Todo ha salido de Él, ¿no? Qué Dios tan grande y tan maravilloso. Y también tenemos que conocerlo cuando Él corrige, cuando Él castiga, sí, también hay que conocerlo. Es un buen Padre. Tenemos que conocerlo en todos los ámbitos. Entonces, cuando nos llega una prueba, cuando ocurran cosas a nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia, no tendremos conflicto con Él, porque lo conocemos, porque sabemos cuán amoroso es nuestro Dios. Dios es amor. Su esencia, la esencia más importante de Dios, es que es el amor, es amor. Que Él, ante todo, es amor. Por eso el Señor Jesús, aquí al final en el versículo 17 del capítulo 15, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. O sea que Jesús puede hablar de muchas cosas. De hecho, estaba hablando de cómo nos había elegido, que Él nos había elegido a nosotros, no nosotros a Él, todas estas cosas maravillosas que viene hablando. Pero el mandamiento, como dice más arriba en el 12, este es mi mandamiento, otra vez lo dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Claro, como yo os he amado, con el amor del Padre, porque Él es el que nos enseña realmente cuál es el amor del Padre. Él nos lo enseña y el Padre nos lo demuestra cada día de nuestras vidas. O no podemos ver, si no podemos ver estas cosas, si no podemos ver la mano de Dios y saber que Dios siempre lleva razón, pase lo que pase. Cuando pase lo que nos pase, amado, sea más negativo o positivo, aunque al final siempre es positivo, todo ayuda bien a los que aman a Dios, pero a veces hay cosas por las que pasamos que nos pueden parecer duras o negativas. Aún así, tenemos que decir: gracias, Dios mío, porque tú llevas razón, tú estás haciendo esto o estás probando mi vida por un propósito. Hay algo bueno detrás de esto, tú quieres llegar a conseguir algo bueno. Estoy pasando escasez, Señor, es por algo, porque me quieres ayudar para que yo un día declare y crea que diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. Eso es lo que quiere, que confiemos en Él, que creamos en Él, aunque no veamos las cosas rápidamente, ¿no? Maravilloso es el Señor. Voy, por favor, a leer unos versículos más y ya vamos a terminar, porque ya se nos echó el tiempo encima y tampoco quiero retenerles ahí más tiempo. Pero miren lo que dice aquí. Vamos a terminar. Dice: esta palabra me ha maravillado en el 21, donde dice: porque no conocen al que me ha enviado, ¿no? Para Jesús es muy importante que nosotros conozcamos a su Padre, ¿no? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, no tendrían responsabilidad, ¿no? Porque como nadie les habló, dice: pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Claro, porque Él es Dios también. Él es una parte de la Trinidad, del equipo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice aquí una cosa maravillosa, ¿no? Que ahora no tiene excusa por su pecado, ¿no? Porque, claro, rechazar, el pecado más grande que hay es rechazar al Señor o al Espíritu Santo. Y si lo hacemos, estamos rechazando también al Padre. Por tanto, mire qué importante es conocer al Padre. Es el primero, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Bendiciones, amado Fernando Risita, amado, Dios le bendiga. Le bendecimos desde acá, desde Sevilla. Gracias por conectarse. Dice acá: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, o sea, no tendrían responsabilidad. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, dice Jesús.
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Imagínese, ¿no? ¿Qué sentiría el Señor cuando le aborrecieron? Y sobre todo, ¿qué sentiría el Padre, no? Que sin una causa, sin haber cometido un pecado, sin haber cometido ni un solo fallo, porque Jesús era un hombre, pero también era Dios al mismo tiempo. Era perfecto en todo, Él no cometió ningún fallo, ni cometió ningún pecado. No había causa para aborrecerlo, lo cual es más grave todavía, ¿no? Porque le aborrecieron y le odiaron sin causa. Por tanto, si lo hicieron a Él, también al Padre lo aborrecieron. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Mire qué tremendo. Él nunca deja a su Padre atrás. Siempre lo pone, siempre le da la honra a su Padre. Él nunca. O sea, dice, yo lo enviaré del Padre. Del Padre, ¿eh? El Espíritu de verdad, con mayúsculas. El cual procede del Padre, que quede claro. Siempre Jesús amando a su Padre, honrando a su Padre, adorando a su Padre, amándole como un buen hijo, el mejor de todos. Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, amados, el que da testimonio, después de que Él murió, resucitó, se fue al cielo, es el Espíritu Santo, es el que convence a la gente. Usted y yo hacemos la última parte, que es la de presentarle a Cristo. Pero ya el Espíritu Santo ha trabajado en las personas, les ha mostrado a Jesús, les ha hablado de Él, les ha hablado en su conciencia, les ha hablado en su espíritu, les ha hablado en su alma. El Espíritu Santo es una obra maravillosa la que Él hace, ¿no? Sí. Dice, Él les dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también, dice aquí, también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Quiere decir que los que dan testimonio en la tierra sobre Jesús en estos momentos son el Espíritu Santo y usted y yo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? ¿Qué responsabilidad? Amados, hagámoslo, demos testimonio, prediquemos de la manera, hoy tenemos tantas formas de predicar. Mire, este mismo medio que estamos utilizando ahora mismo, tremendo, tiene un gran alcance, puede llegar a cualquier parte del mundo. Utilicemos los medios, hay muchos medios, muchas redes sociales, muchas cosas. Hay muchas cosas hoy para predicar a Cristo. Aparte podemos salir a la calle, podemos hacer evangelismos, todo se puede hacer. Lo que hacíamos antes y lo que se ha añadido ahora, todos estos medios, ¿verdad? Dice, así que, amados, y vosotros, termino aquí, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, bueno, yo aquí veo que le está hablando a los discípulos, pero ¿estará hablando también de nosotros? Que ya allí, en la eternidad antes de venir a la tierra, ya allí conocimos a Cristo, ya tuvimos ahí un encuentro con Él. Por eso prestamos atención, fuimos enseñados por el Padre y a lo mejor por eso no tuvimos problemas en reconocerlo rápidamente a la primera. Es una pregunta que dejo en el aire, ¿no? Esto es de mi cosecha. No está en la Biblia, pero es bueno plantearse cosas, porque la Biblia está llena de enigmas, la Biblia está llena de misterios y de cosas que podemos realmente aprovechar y disfrutar. Así que aquí lo vamos a dejar, amados, y sigamos dando testimonio, porque eso es lo que el Señor nos mandó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Los bendigo en esta tarde, voy a hacer una pequeña oración, le prometo que no va a ser larga, y nos vamos a despedir en esta tarde para la gloria y la honra del Padre. Señor, te doy gracias por las vidas de los hermanos pastores y maestros que se han congregado en esta tarde. Doy gracias por sus vidas, gracias por este tiempo maravilloso en el cual hemos hemos transmitido lo que tú has puesto en nuestro corazón, para que podamos más y más, Padre nuestro, que para que podamos más y más conocerte, pero conocerte tal como tú eres, no dejándonos influenciar por los estereotipos que nos han enseñado erróneamente
Tal vez nuestros padres por ignorancia, o los hombres de Dios, o las culturas, ¿verdad? Queremos conocerte tal como tú eres, sin ningún estorbo. Y queremos, Señor Jesús, decirte a ti que tú eres el Hijo, el unigénito, el mejor Hijo, el que puedes mostrarnos al Padre, como tú nadie. Y damos gracias porque tú eres el verbo, la palabra. Y aquí en tu palabra tú nos enseñas a respetar, a amar, a adorar, a conocer a tu Padre. Y queremos seguir conociéndole más y más. Queremos seguir conociendo al Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, los bendigo y nos despedimos aquí. Hasta el próximo jueves. Si tienen a bien en estar, estaremos aquí a las 7. Y seguiremos hablando de conocer a Dios, al Padre, de conocer al Padre. Un abrazo, los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Los bendigo.